Bienvenido a una lección sobre soluciones a ecuaciones diferenciales. En este video, confirmaremos que una función dada es una solución a una ecuación diferencial, y determinaremos si una función es una solución a una ecuación diferencial. Una solución a una ecuación diferencial es cualquier función que satisfaga la ecuación diferencial en el intervalo dado. Para nuestro primer ejemplo, queremos verificar que y es igual a 1/16 x al cuarto es una solución al diferencial. La ecuación d de x es igual a x veces, y a la mitad en el intervalo de infinito negativo a infinito positivo. Entonces querrá verificar que esta función satisfaga esta ecuación diferencial. Por lo tanto, primero debemos encontrar la derivada de y con respecto a x y luego realizar la sustitución en esta ecuación. Entonces, si y es igual a 1/16 x al cuarto, aplicamos la regla de potencia aquí para encontrar d de x. Entonces d de x va a ser igual a 1/16 veces la derivada de x al cuarto, que debería ser 4x al tercero. Entonces lo mismo que 4 sobre 1. Entonces esto aquí se va a simplificar. Hay un factor de 4 y 4. Y 4 factores de 4 en 16. Entonces d de x es igual a 1/4 x al tercero. Entonces, ahora tenemos suficiente información para verificar que esta función es una solución a esta ecuación diferencial. Para verificar que d de x sea igual x veces y la mitad. Lo que voy a escribir como la raíz cuadrada de y. Ahora realizaré la sustitución aquí por d de x y realizaré la sustitución aquí por y. Entonces vamos a tener 1/4 x al tercero igual a x veces la raíz cuadrada de 1/16 x al cuarto. Un 16avo x al cuarto es un cuadrado perfecto, por lo que tenemos 1/4 x al tercero es igual a x veces la raíz cuadrada de 1/16 es 1/4. La raíz cuadrada de x para el cuarto es x para el segundo. Parece que lo tenemos. 1/4 x al tercero es igual a esto será 1/4 x al tercero. Por lo tanto, esto verifica que la función dada es una solución a esta ecuación diferencial. Ahora queremos verificar que y es igual a 4 coseno 2x más 6 seno 2x es una solución para y doble primo más 4 y es igual a 0. Tenga en cuenta que para verificar esto tendremos que encontrar y double prime, pero para encontrar y double prime primero tendremos que encontrar y prime. Entonces dado y, encontremos y primo. Y primo será igual a 4 veces la derivada del coseno 2x, lo que requerirá la regla de la cadena porque aquí tenemos una función compuesta con la función interna de 2x. Entonces la derivada del coseno 2x va a ser seno negativo 2x veces 2. Pongamos los tiempos 2 aquí. Lo negativo aquí y el seno 2x aquí. Más 6 veces la derivada del seno 2x, aplicando nuevamente la regla de la cadena. Esto va a ser coseno 2 veces 2. Ponga los tiempos 2 aquí y luego coseno 2x. Entonces y primo es igual a negativo 8 seno 2x más 12 coseno 2x. Y ahora necesitamos encontrar y doble prima. Entonces, y doble primo será igual a la derivada del negativo 8 seno 2x. Así que tendremos 8 veces negativo la derivada del seno 2x que será coseno 2 veces 2 debido a la regla de la cadena. Entonces son 2 veces coseno 2x más 12 veces la derivada del coseno 2x. Entonces, nuevamente aplicando la regla de la cadena, la derivada será negativa seno 2 veces x2. Entonces está lo negativo, hay 2, y seno 2x. Vamos a limpiar esto, tenemos y doble primo igual a negativo 16 coseno 2x. Esto será menos 24 seno 2x. Ahora tenemos la información que necesitamos para verificar la solución. Estamos tratando de verificar que y double prime más 4 y es igual a 0. Así que sustituiremos todo esto por y doble prime, y sustituiremos la función original por y.
tendremos 16 coseno negativo 2x menos 24 seno 2x. Todo esto es y doble primo más 4 veces y es igual a 0. O y es 4 coseno 2x. Más 6 seno 2x. Entonces ahora distribuiremos y veremos si es igual a 0. Entonces distribuiremos los 4 aquí y aquí. Las cosas se ven bien. Esta primera parte se mantiene igual. Entonces tendremos más 16 coseno 2x. Y más 24 seno 2x. Nuevamente, esta es una buena noticia porque observe cómo este término y este término son opuestos. Y también los son estos dos, por lo tanto tenemos 0 igual a 0. Verificar la función dada es una solución a la ecuación diferencial. Bien, creo que tenemos tiempo para uno más. Y es igual a e para la x negativa más 2c para la solución esa negativa a esta ecuación diferencial dada. Observe cómo tendremos que encontrar la primera derivada aquí y la segunda derivada aquí. Entonces, primero encontraremos d de x. La derivada de a la x negativa requerirá la regla de la cadena. Esto va a ser e para la x negativa multiplicada por la derivada de x negativa. Esto va a ser negativo e al negativo x más. Para encontrar la derivada de este término aquí, tendremos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena. Entonces tendremos la primera función dos veces la derivada de la segunda, que nuevamente será e para la x negativa veces la derivada de x negativo. Esto será negativo e para la x negativa más la segunda función e para la x negativa multiplicada por la derivada de la primera función que es 2x. Entonces eso será dos veces. Avancemos y limpiemos esto. Entonces tenemos d de x igual que esto es negativo e para el x negativo y esto es más 12 a la x negativa. Entonces tendremos una positiva e a la negativa x. Esto será menos 2c a la x negativa. Ahora, para encontrar la segunda derivada, encontraremos la derivada de esta. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x será igual a la derivada de a la x negativa que vimos arriba es a la x negativa multiplicada por 1 negativo o simplemente negativa a la x negativo. Menos, ahora tenemos que aplicar la regla del producto con la regla de la cadena para encontrar la derivada de este término aquí. Entonces tendremos la primera función dos veces la derivada de la segunda función. La derivada de a la x negativa es negativa y a la x negativa. Más la segunda función e a la x negativa. Veces la derivada de la primera, que debería ser 2. Y es importante que tengamos esto en paréntesis, de modo que restemos toda esta cantidad. Avancemos y limpiemos esto. Y observe aquí si distribuimos uno negativo aquí, vamos a tener 12 negativos a la x negativa. Aquí hay una negativa y a la x negativa. Entonces tenemos 13 negativos a la x negativa. Y entonces este producto aquí será positivo, así que más 12 a la x negativa. Entonces, ahora usando la primera derivada aquí realizaremos la sustitución en nuestra ecuación. Ahora usaremos nuestra segunda derivada aquí para realizar la sustitución aquí. Entonces vamos a tener 13 negativos a los x negativos más 2c a los x negativos más 2 veces d de x. Entonces eso es e para la x negativa menos 2c para la x negativa. Más y como la función original. Entonces tenemos e para la x negativa. Más 2c a la x negativa es igual a 0. Si esto es cierto, entonces nuestra función es una solución, si no es cierto, entonces no lo es. Sigamos adelante y aclaremos nuestros paréntesis. Veamos si esto es igual a 0. Entonces, más 12 a la x negativa. Menos 4c a la x negativa. Ahora identifiquemos los términos similares. Aquí hay una e para la x negativa. Así como aquí y aquí. Mirando los coeficientes tenemos 3 más 2 negativos y luego más 1. Por lo tanto, estos términos suman 0.
Observe que los tres términos de escariado también son términos similares. Cada uno contiene un factor de c a la x negativa. Aquí, aquí y aquí. Notar si agregamos este primer término con esta tercera vez aquí tendría 4c a la x menos 4c a la x. De nuevo sería 0. Lo que verifica que la función dada es una solución ya que acabamos de verificar que 0 es igual a 0. Lo que se necesita para mostrar la función dada es una solución a la ecuación diferencial. Bien, espero que hayas encontrado esto útil.